Hola a todos y todas, buenos días. Mi nombre es Andrea Jarabo y soy la responsable de comunicación y de incidencia de Provivienda. Y bueno, yo os doy la bienvenida a todas las personas a esta jornada, la Casa a Cuestas, el problema de la vivienda asequible en España, que organizamos desde Provivienda. Y lo que queremos hablar en esta hora más o menos que durará esta pequeña presentación es de cómo el problema de la vivienda asequible se dimensiona en España y cuáles son las políticas públicas que están implementándose a nivel estatal o que están en el debate a nivel estatal, bueno, pues para ofrecer soluciones o que tienen como objetivo solucionar de alguna u otra manera el problema de la vivienda asequible en nuestro país. Todas las personas que estamos aquí, bueno, pues compartimos la inquietud con respecto a esta dimensión, a este problema, porque al final sabemos que bueno, pues la vivienda es un derecho que afecta claramente a otros derechos, ¿no? Y además es un elemento clave para cuestiones como la justicia social o también para luchar contra los procesos y los problemas de desigualdad social. Además, es una de las cuestiones que aparecen dentro del Pilar Europeo de Derechos Sociales en el punto 19. La vivienda digna aparece como uno de los elementos programáticos que tenemos que tener en cuenta a la hora de construir nuestra ciudadanía europea y también en cuestiones generales que afectan a la globalidad de nuestro entorno, como es la nueva agenda urbana, tanto la nueva agenda urbana general como la nueva agenda urbana española. En este sentido, además, la vivienda aparece de forma central y de forma clave en otros elementos, como pueden ser la estrategia de lucha contra la estrategia nacional de lucha contra la pobreza y la exclusión social, como una de las claves en las que tendremos que avanzar el problema de la vivienda asequible sobre el problema relacionado con la exclusión residencial para luchar contra la exclusión social y la exclusión ligadas y los procesos de exclusión ligados a la pobreza. Y luego también aparece en otras estrategias o documentos estatales un poquito más específicos y que entablan cuestiones concretas como puede ser la estrategia nacional o la estrategia nacional de personas sin hogar. De hecho, esperamos que en la futura estrategia nacional de personas sin hogar se incorpore la vivienda como un elemento clave con respecto a la lucha contra el sinhogarismo, ¿no? En este sentido, si bien la vivienda o el problema de la vivienda ha sido un problema de carácter estructural en nuestro país, todas conocemos los problemas de emancipación, los problemas de desahucio, los problemas de personas sin hogar, al final que afectan a personas en situación de vulnerabilidad y que concentran determinados factores de exclusión. Sí que es cierto que en los últimos años y concretamente también en el último año estos problemas se han podido profundizar, ¿no? Nos contaremos precisamente en esta jornada vamos a hablar de cómo han modificado de cuestiones coyunturales que pueden afectar al ejercicio y a la garantía del derecho a la vivienda en nuestro país vinculado con cuestiones como la inflación, el aumento de precios, el aumento del coste de la vida, ¿no? En ese sentido, esta jornada, la Casa a Cuestas, se enmarca en un proyecto, en el proyecto que es el Observatorio de la Vivienda Asequible, que es un proyecto desarrollado por Provivienda durante este 2020, en el que nuestro objetivo es, bueno, pues devolver mediante una forma fácil, ágil y relativamente asequible los datos relacionados con la exclusión residencial y el problema de la vivienda asequible, transformar esos datos y devolverlo a la sociedad, ¿no? Porque al final lo que queremos es que las personas, que todas las personas y todos los actores que estamos implicados y que tenemos algo que decir al final en el problema de la vivienda asequible, como son sociedad civil, como son medios de comunicación, como son administraciones públicas, partidos políticos, entidades del tercer sector, bueno, pues tengamos una herramienta que nos permita conocer el problema de la vivienda asequible y además monitorear las diferentes estrategias y políticas públicas que vamos desarrollando pues, para afrontarlo, ¿no? Al fin y al cabo, todas las personas, la implicación de la sociedad civil es clave en el ejercicio también bueno, pues de los procesos de gobernanza y la implementación de las políticas públicas. El rendir cuentas, el pedir una rendición de cuentas a las administraciones públicas debería incorporar también a la sociedad civil en esta bueno, suerte de vigilancia también del cumplimiento de objetivos.
En ese sentido, lanzamos en pasado julio una web, que es la web del Observatorio de Vivienda Asequible, que os animamos a ver y a consultar, en la que bueno, pues hacemos una panorámica, un análisis de los diferentes indicadores relacionados con vivienda y exclusión residencial de una forma interactiva, fácil, accesible y, en cierto modo, bastante bueno, pues desagregada y explicada, para acercar este problema a los distintos actores implicados en estas cuestiones, ¿no? Y en especial también a toda la sociedad en general. Este es un proyecto en el que además logramos ponerlo en marcha desde Provivienda gracias al apoyo que tenemos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a través de su convocatoria de actividades que financian actividades con fines del interés general. Y en este caso, lo que también hemos incorporado y contamos aquí con la presentación o con la participación de Patricia Bezunartea, que es directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, que nos va a acompañar a la presentación de este observatorio y de esta pequeña jornada, de este pequeño diagnóstico. La verdad es que agradecemos enormemente tanto al Ministerio como a la directora general la confianza en este proyecto y en esta iniciativa, porque bueno, llevamos mucho tiempo desde Provivienda queriendo plantear algo así y bueno, pues la verdad es que estamos muy ilusionadas con este proyecto. Patricia, cuando quieras, te doy la palabra. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a Provivienda por la invitación. La verdad que me encanta estar aquí. Yo siempre digo que las políticas sociales cada vez son más políticas de vivienda o tienen que ser más políticas de vivienda y a la inversa. Las políticas de vivienda no pueden dejar de lado el carácter social de las mismas. Y gracias por la invitación a estar aquí, a inaugurar esta presentación del observatorio, pero también por haber hecho una herramienta como el observatorio y presentarla hoy, darla a conocer y además tener la generosidad de ponerla a disposición de cualquier persona que quiera profundizar más en este asunto. Como decía al principio, creo que la vivienda tiene un papel central, tanto en los procesos de exclusión social como en el diseño de las alternativas y las soluciones necesarias cuando hablamos de inclusión. Y además, de 2008 la vivienda ha sido un aspecto clave en cualquier proceso de inclusión. No ha habido ningún abordaje de la inclusión social que no haya tenido en el centro la cuestión de la vivienda. Un porcentaje altísimo de las personas atendidas en servicios sociales, por encima del 80%, tienen problemas de vivienda, están en situación de exclusión residencial y tienen en la vivienda uno de sus principales motivos de vulnerabilidad. Y además la vivienda es un ejemplo estupendo de cómo los problemas son complejos y requieren soluciones complejas. Y yo creo que todavía tenemos un margen amplio de mejora en lo que se refiere a articular políticas compartidas, transversales, que den respuesta a todas las necesidades de las personas. Los procesos de inclusión, y yo creo que además las evidencias que tenemos de procesos de inclusión exitosos ponen tanto el acceso a la vivienda como el acompañamiento social en el centro de las metodologías que llevan estos proyectos y que han dado tan buenos resultados, con lo cual ya no es opcional el caminar junto con las políticas de vivienda. Sin embargo, también creo que no hemos avanzado lo suficiente en ese sentido. Tenemos un mercado de vivienda carísimo, sobre todo en las grandes ciudades y en las zonas más tensionadas. El alquiler hace tiempo que ha dejado de ser una alternativa asequible para las personas que no pueden acceder a la vivienda de otra forma. Tenemos una falta histórica y agravada en los últimos años de vivienda social y la vivienda sigue siendo en nuestro país un bien especulativo, una inversión que a veces no es compatible con garantizar los derechos que todas las personas tenemos a tener un lugar donde vivir, que como decía antes Andrea, es un derecho que da acceso a otros derechos, porque el tener o no una vivienda o el tener acceso a una vivienda digna o no tenerlo marca la diferencia de las oportunidades vitales que tienen muchas personas en nuestro país, con lo cual creo que es un aspecto fundamental. Además, me gustaría señalar la importancia de contar con una herramienta como este observatorio, que da visibilidad al problema de la vivienda asequible y además da una visibilidad
en base a datos y en base a evidencias y ha hecho un trabajo de recopilación de toda la información que hay disponible en torno a esta cuestión. Nos ofrece un mejor conocimiento de la realidad, con lo cual nos invita a diseñar mejores políticas públicas y además pues, no solamente facilita el análisis de la situación y el diagnóstico, sino también la búsqueda de mejores soluciones en el ámbito de la vivienda, insisto, como una herramienta de primer orden, como yo diría que la primera herramienta que en estos momentos nos hace falta para promover y realmente aportar valor añadido en los procesos de inclusión social. Desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 somos muy conscientes de esta situación. Estamos impulsando distintas estrategias, como ha comentado antes Andrea, estrategias que tienen en el centro la vivienda. Hablamos de la estrategia de sinhogarismo, que además responde a una serie de objetivos que la Plataforma Europea del Sinhogarismo se ha marcado en esta cuestión y que habla de que en 2030 ninguna persona debe vivir en la calle. Esto pasa necesariamente por ofrecer alternativas habitacionales y alternativas de vivienda para las personas que están en esta situación. Hablamos de la estrategia para la inclusión, la participación y la igualdad del pueblo gitano en España, que contempla nuevamente la realidad del chabolismo como una realidad incompatible con los derechos humanos y con los derechos sociales. Y también hablamos de una estrategia de pobreza y exclusión, de lucha contra la pobreza y la exclusión, que vuelve a poner a la vivienda en el centro de las políticas sociales. Y para ello, para poder desarrollar plenamente estas estrategias, contamos con distintas herramientas. Las herramientas tradicionales, la convocatoria del 07, al que distintas entidades presentan sus proyectos y que ha hecho posible que una herramienta como este observatorio esté disponible, pero también los fondos europeos, tanto los fondos estructurales como el mecanismo de recuperación y resiliencia, que en España, como sabéis, tiene un componente específico vinculado a políticas sociales y que propone o está intentando poner las bases de cambios de modelo precisamente que tengan en el centro la vivienda, porque hablamos de que la desinstitucionalización, tanto en el ámbito de las personas mayores, personas con discapacidad, niños y niñas y adolescentes, como también de las personas sin hogar, necesitan de alternativas de vivienda, alternativas además centradas en la comunidad, que huyan de la institucionalización siempre que sea posible y que respeten además los proyectos de vida de cada persona. Y en esto estamos poniendo el foco y en esto estamos invirtiendo bueno, pues la oportunidad de financiación que nos ofrece el plan de recuperación y en esa línea estamos trabajando. Todos ellos, toda esta estrategia, esta gran estrategia que estamos impulsando, tiene en el centro la vivienda. Con lo cual necesitamos avanzar primero en el enfoque a derechos, el realmente decidir e impulsar de una manera decidida que queremos que la vivienda sea un derecho para todas las personas. Necesitamos mejorar en la gestión del conocimiento, saber exactamente qué pasa. En el ámbito de la política social resulta muy difícil tener datos. Me consta también que en el ámbito de la política de vivienda son competencias que o bien son compartidas en el ámbito de vivienda o bien son exclusivas de las comunidades autónomas, como es el caso de la política en materia de servicios sociales, con lo cual necesitamos tener instrumentos de conocimiento y de análisis compartido y de intercambio de buenas prácticas que nos permitan avanzar en esa dirección. Necesitamos impulsar y generar políticas públicas con la vivienda en el centro. Necesitamos mejorar la cooperación interadministrativa, tanto la horizontal entre distintos departamentos, en este caso de la Administración General del Estado, como de la Administración General del Estado con comunidades autónomas y entidades locales. Mejorar esa gobernanza, hacerla lo más colaborativa, lo más consensuada que podamos. Necesitamos además también fomentar la innovación, pensar en soluciones imaginativas y además de muchos tipos, no una solución imaginativa, sino muchas a la vez, porque creo que la problemática de la exclusión residencial no tiene una única respuesta. Necesitamos además poner a todos los agentes a trabajar en común. Los problemas complejos requieren de todas las partes interesadas para poder llegar a conclusiones adecuadas. Esto incluye la colaboración
pública, como decía antes, entre distintos centros directivos de la administración pública, pero también la colaboración público-privada y, desde luego, poner a la persona y sus necesidades en el centro, y la vivienda es una de las principales necesidades de las personas, con lo cual yo creo que tenemos que seguir caminando en esta dirección. Creo que estamos dando pasos para avanzar en esta dirección, pero bueno, pues desde luego por parte del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales y de esta Dirección General, todo el compromiso para que podamos darlos lo más rápido posible, porque efectivamente las necesidades de las personas llevan demasiado tiempo esperando. Así que nada más, muchas gracias de nuevo por la invitación. Muchísimas gracias, Patricia. La verdad es que nos pone en bastante contexto pues que la vivienda al final es una condición necesaria para que se den los procesos de inclusión social, ¿no? Gracias por tus palabras. En el caso de la Agenda 2030 tenemos un objetivo muy claro de cara a lo que vamos a conseguir en el próximo, lo que tendremos que conseguir hasta 2030, ¿no? En este año clave que todas parece que tenemos en la cabeza, y es que ninguna persona esté en la calle, es decir, que todas las personas tengan acceso a una vivienda en condiciones de dignidad. Quizás por lo que aparece en el observatorio, en el caso de España estamos un poco lejos de conseguir ese objetivo que al final nos hemos dado todos y todas. En cualquier caso, vamos a verlo porque ahora mi compañero Mario va a hacer una pequeña dimensión del problema de la vivienda asequible y de cuáles son las causas y consecuencias que desde Provivienda, bueno, pues si desde el Observatorio de Vivienda Asequible entendemos que pueden estar detrás de los procesos de exclusión residencial. Mario, cuando quieras te doy paso para que nos cuentes, este diagnóstico. Un segundito, disculpa que voy a hacer un pequeño inciso. Para todas las personas que queréis hacer preguntas sobre la jornada, sobre los temas que vamos a tratar, podéis hacerla en el lado inferior, en la parte inferior de vuestra pantalla, aparece un pequeño cuadrito que pone preguntas y respuestas. A partir de ahí nos será muchísimo más fácil para después que podamos tener un pequeño debate después de las intervenciones tanto de Mario como de Gemma y podamos tener un pequeño debate con respecto a las cuestiones que nos queráis sugerir. Mario, te doy la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrea. Bueno, yo soy Mario Manjón, soy técnico de Incidencia Política en Provivienda. En primer lugar, me gustaría ahondar en el agradecimiento a todas las personas que asistís y tenéis interés sobre la problemática de la vivienda en la jornada y en la presentación de hoy, y especialmente a la presencia de la Directora General de Diversidad Familiar y Derechos Sociales por acompañarlos, así como también a las compañeras de Provivienda que han posibilitado que hoy estemos presentando esta herramienta del Observatorio de Vivienda Asequible, que es una herramienta inédita en España que, como bien se comentaba anteriormente, aglutina los principales datos de vivienda en España. Sé que tengo muy poquito tiempo y mi encomienda en esta presentación es estructurar los principales datos y daros una primera visión de cuál es la estructura del observatorio y la utilidad del mismo, así que sin demorarme mucho más me pongo el cronómetro y paso en una breve presentación a comentar un poco la metodología utilizada en el observatorio y la estructura de los datos. Os voy a compartir pantalla, creo que ahí lo debéis estar viendo, la presentación a pantalla completa. Si hubiera algún problema, compañeras, pues me avisáis. Bueno, lo primero, contextualizar la problemática de la vivienda asequible en España y su estructuración en los datos, que hay cierto problema en aglutinar esos datos, dado que aparecen desagregados por diferentes organismos y estadísticas, y la labor del observatorio que hemos querido hacer es estructurar esos datos en tres pilares fundamentales, con un mismo hilo conductor: el problema de la vivienda asequible. Esos tres pilares serían, por un lado, las causas del problema de vivienda asequible en España, cuáles serían las consecuencias de ese problema y esa falta de vivienda asequible, y las políticas que hay para solucionar este problema, ¿no? En torno a estas políticas se ha comentado ya por Andrea y por la directora, y posteriormente Gemma hará un análisis de las más actuales, y pretendemos hacer un seguimiento y monitorización de las mismas para poder evaluar el sentido y cuál es la acción e implementación de esas políticas públicas. Rápidamente voy a pasar a comentaros y exponer algunas
algunas de las causas y consecuencias principales de la falta de vivienda asequible, en la cual, pues bueno, dentro de las causas hemos estructurado en 4 problemáticas o 4 causas que enmarcan la falta de vivienda asequible y el problema de vivienda asequible en nuestro país, que por un lado serían los precios, el régimen de tenencia y el presupuesto activado para las políticas de vivienda, y en este caso nos parece muy importante señalar el régimen de tenencia, cómo los hogares estructuran cómo la estructura de los hogares en vivienda estructura el parque de vivienda en España, ¿no? Y en este caso vemos que por un hilo histórico y unas políticas públicas dentro del paradigma de la propiedad que han implementado la propiedad en España desde los años 40 e incluso hasta los últimos años, pues en la mayoría de hogares en España viven bajo el régimen de tenencia de propiedad. Un 75,8%, como veis ahí, viven en propiedad, un dato bastante inferior al que debemos implementar y es un dato muy importante, que es el régimen de tenencia en alquiler inferior a precio de mercado, el cual se sitúan únicamente un 2,8% de los hogares, ¿no? Este dato pues, se vincula claramente al parque de vivienda social en España, que se sitúa en un 2,5%, el cual vamos a analizar y vamos a ver que se sitúa muy por debajo de las medias europeas e incluso de los objetivos interpuestos por las políticas públicas y las diferentes estrategias. Esta circunstancia y este mapa general del régimen de tenencia pues viene contrapuesto a las poblaciones que tienen diferentes factores de vulnerabilidad y que sufren más la exclusión residencial, ¿no? En este caso vamos a citar 3 sectores de población, en el cual pues, los jóvenes viven bastante más en régimen de alquiler, es la mayoría del régimen de alquiler utilizado en los jóvenes, ¿no? Que nos encontramos, mejor dicho, en la población joven, un 52,5%. También las mujeres viven más alquiladas y tienen una barrera al acceso de la propiedad situado en más de 2 puntos, y ese mapa que veíamos antes revierte de forma completa en la población migrante, la población extranjera, que vive más de un 60% en alquiler, la mayoría se sitúa en este régimen de tenencia y únicamente el 23,7% en régimen de propiedad, ¿no? Pasando por algunas de las causas, pues vamos inevitablemente a los precios de vivienda. En este caso hablamos de los precios de compraventa, en los cuales pues bueno, sabemos de las subidas del contexto actual de inflación y de subida de precios, pero es necesario contextualizar que en el ámbito de vivienda los precios no han dejado de subir en los últimos tiempos. Actualmente, en este año, conocemos el dato que las subidas del precio de compraventa se sitúan alrededor de un 8%, pero si comparamos ese dato desde, por ejemplo, el 2020, las subidas rondan un 12,6% a nivel acumulado interanual. Entonces, debemos ser conscientes de que la tendencia de subida del precio de la vivienda en compraventa es algo que está pasando ahora y en los años anteriores, y que requiere de medidas urgentes también para paliar esta situación. Para contextualizar, como digo, esta tendencia, también en lo territorial, el cual el observatorio también tiene herramientas para observar y analizar de forma territorial esta problemática, pues vemos 2 variables, ¿no? En este caso, dónde es más cara y dónde está subiendo más actualmente bajo los últimos datos, ¿no? Claramente, pues podemos fijarnos que donde está subiendo más es en Baleares, Madrid y Cataluña, donde está siendo más cara, donde se sitúa el precio de vivienda más caro en régimen de código de compraventa, es en Baleares, Madrid y Cataluña, y donde está subiendo más actualmente es en Baleares, Andalucía y Cantabria, lo cual también nos hace pensar cuáles son las tendencias de este mercado y que atraviesan diferentes circunstancias en diferentes territorios, ¿no? Esta circunstancia de subidas también la observamos en el alquiler, ¿no? Donde, como veis, pues la tendencia de subida también es
es constante y no repercute ningún tipo de bajada en estos índices. En este caso se representan medianas del precio de alquiler de vivienda, en los cuales pues, bueno, claramente vemos que las problemáticas se ahondan en las mismas comunidades que se veían anteriormente, donde Comunidad de Madrid tiene el precio de alquiler más caro de toda España, seguido de Baleares y Cataluña, y el caso paradigmático de Ceuta por circunstancias territoriales concretas y particulares concretas. Pero en cualquier caso, aquí tenéis también en la web del observatorio disponible todos los datos y podéis interactuar con ellos mirando por comunidad autónoma cuál es ese precio mediano de alquiler. Sí que nosotras hemos querido contextualizar bien este dato porque nos parece muy importante y hemos hecho una comparación y un cálculo de cuánto supone ese alquiler bajo el salario mínimo interprofesional. En este caso, pues tenemos algunos datos aquí representados, dado que el salario mínimo interprofesional neto en 12 pagas en este año 2022 se sitúa en 1.092,58 euros, y viendo esas cuantías que nos dan los datos de alquiler, de costo de alquiler medianos, pues vemos el cálculo del porcentaje que supone en las economías familiares de las personas más vulnerables, que son las que tienen estos salarios pues, más bajos, ¿no? El salario mínimo interprofesional. Es muy llamativo porque en todas las comunidades autónomas se supera el 30%, y nosotras siempre incidimos en este 30%, dado que tanto organismos internacionales como los principales estudios de microeconomía de los presupuestos familiares de las familias indican la recomendación de que el costo del pago de vivienda, ya sea en alquiler o en compraventa, el pago de las cuotas hipotecarias, no supere el 30%. Esa es la recomendación general, como digo, de las principales instituciones y estudios de Standard Budgets, de lo que serían presupuestos familiares, y las que utilizamos también en Provivienda, y el que en todas las comunidades se supere ese 30%, pues es algo realmente que representa la problemática de la vivienda asequible en nuestro país y el elevado coste que esto supone para las familias, especialmente, como digo, las más vulnerables, ¿no? Sí que es verdad que nos llama mucho la atención que en Comunidad de Madrid esta situación es la más gravosa, ¿no? Ya dado que duplica y supera ese índice del 30%, llegando a un 64,1%, pero también en el caso de Baleares, Cataluña, Andalucía, y como veis, pues ahí las comunidades que tienen los porcentajes más elevados, lo cual pues bueno, simboliza y apunta a una problemática más agravada en esas comunidades. Por un lado tendríamos el coste del alquiler y en este caso pues aquí se puede visualizar mejor el salario disponible, el cual pues un 35,9% en el caso de Madrid pues evidentemente no cubre las necesidades básicas y el acceso a otros derechos, como se estaba comentando antes, tras el pago del principal factor de exclusión social, que es la exclusión residencial, ¿no? El coste de la vivienda. Seguimos viendo algunos datos. Como consecuencias, ya pasando a las consecuencias de esta falta de vivienda asequible, del problema de la vivienda asequible en España, pues también hemos querido poner algunos pilares fundamentales para estructurar los datos, en el cual, pues bueno, el primero y más significativo sería este de dificultades económicas, pero también vamos a ver otros como el de emancipación, desahucios, y tenéis disponible también en el observatorio sinhogarismo, ¿no? Para empezar rápidamente, porque me voy del tiempo, aquí en estas gráficas tenéis representadas, como decíamos, la población que tiene dificultades económicas y que se cifran como población con gasto elevado en vivienda y que puede incurrir en retrasos en el pago de vivienda, al 8,2% de los hogares. Si transponemos estos datos a índices poblacionales, estamos hablando de alrededor de 4 millones de personas, lo cual es una absoluta barbaridad. Y hablando en este dato precisamente, no de las personas que
que tienen ese gasto por encima del 30%, sino este dato se cuantifica en aquellas que destinan más del 40%, ¿no? O sea que la población en riesgo, que sería la que va desde el 30% al 40%, no queda señalada en los datos, no hay datos de esa población, pero sí de la, como digo, esta, que es la que destina más del 40% de sus ingresos y vemos que es un porcentaje pues, bastante abrumador. En la variable de género y en otros factores de vulnerabilidad, pues se puede ver claramente, ¿no? Donde en este caso pues las mujeres tienen mayores dificultades económicas en este sentido en comparación a los hombres, tal y como veis ahí en los datos, ¿no? Ahondando también en estas dificultades económicas, vemos que de ese 8,2% de los hogares, la mayoría de los hogares están compuestos bajo una tipología familiar de una persona sola con hijos dependientes, ¿no? En un 22,9%, aunque también es significativo el dato de personas mayores solas, ¿no? que serían hogares con mayor vulnerabilidad en este caso. Pero nos parece muy significativo que cuando hablamos de personas solas, de familias monoparentales, en realidad estamos hablando de familias monomarentales, ¿no? Porque el 81,35% de esas familias están encabezadas por mujeres, ¿no? Otra vez la variable de género en este sentido actuando, ¿no? Bueno, como seguimos con alguna de las consecuencias, en este caso a comentar los datos de emancipación, el cual pues, el año 2021 recoge el peor dato de emancipación desde hace más de 20 años y desde casi que tenemos datos, ¿no? Este también es un dato muy significativo que apunta al ahondamiento de la problemática de la vivienda asequible en España, señalando a los jóvenes como bueno, sustanciadores de la mayor barrera, una de las mayores barreras de acceso también a la vivienda, ¿no? Cómo se está dificultando cada vez más ese acceso a la vivienda por la población joven con salarios precarios, bueno, un contexto social y económico que seguramente podremos analizar con mayor detalle en el debate posiblemente, pero que el año 2021 pues, se agravan esas circunstancias y se recoge el peor dato de emancipación. Otro dato también muy significativo es el de desahucios, que como sabéis, bueno, en estos momentos tenemos una suspensión de los desahucios y los lanzamientos en vivienda habitual de las personas más vulnerables hasta 31 de diciembre en principio, por la ampliación del Real Decreto 11/2020, perdón, y el 37/2020, ¿no? Pero que esas circunstancias, el escudo social puesto en la pandemia, pues en este caso no se refleja en los datos, lo cual también sugiere una problemática de la activación de políticas públicas que tienen que llegar a las personas más vulnerables con unos procedimientos más ágiles y que realmente pues, garanticen los derechos que estipulan en articulado, ¿no? Aunque vemos el descenso claro del número de lanzamientos en el año 2020, el repunte es de más de un 71% en 2021, lo cual señala la problemática que comentaba anteriormente, ¿no? Que no se está actuando quizá de la mejor forma posible y no se están adecuando los procedimientos a esa población más vulnerable, dado que en la mayoría de los desahucios, de los lanzamientos, se están produciendo en régimen de alquiler, ¿no? Vemos ahí el dato de que el 70,1% del total de lanzamientos son lanzamientos de alquiler, que como sabemos, pues el alquiler aglutina a la población más vulnerable, ¿no? Entonces esto es un dato también gravoso que apunta también a una necesidad urgente de atajar con políticas públicas. Y ya por ir finalizando y dar paso a Gemma, bueno, vamos a comentar el escaso parque público de vivienda, el escaso parque de vivienda asequible en España, que en comparación con otras estrategias europeas y con los porcentajes medios en Europa,
pues bueno, causa bastante impresión y sin duda pues apunta a esas necesidades urgentes de activar diferentes herramientas y mecanismos en España. Únicamente se recoge el dato de que la vivienda social en España, la vivienda asequible, se sitúa en un 2,5% del parque total de vivienda, mientras que en Europa pues estos datos de forma media pues recogen un 9,3%, ¿no? Sí que es muy importante señalar que en este sentido tenemos un objetivo, una encomienda europea en la Agenda 2030, que también señalaba Andrea anteriormente, en el cual pues, el objetivo para España es llegar para ese año 2030 a la media europea. Es decir, que lleguemos a ese 9,3% de vivienda social, de vivienda asequible y así pues, bueno, paliar de alguna forma estas consecuencias tan gravosas que os acabo de explicar. No me extiendo más en el tiempo. Ya, bueno, Gemma creo que va a comentar las políticas públicas más actuales. Tenéis acceso ahí, os pasarán por el chat la web del observatorio y para cualquier otra pregunta metodológica o cuestión también tenéis a vuestra disposición el correo del observatorio y el turno de preguntas. Así que por mi parte, nada más. Muchísimas gracias, Mario. Efectivamente, podéis hacer todas las preguntas, ya hemos visto que hay algunas, todas las preguntas y todo lo que queráis comentar, sí que insistimos que por favor lo indiquéis en la sección de preguntas y respuestas. Gracias, Mario, por hacernos esta panorámica general también de la información sobre la vivienda asequible en nuestro país y la exclusión residencial y también sobre, bueno, pues escogiendo algunos de los datos que entendemos que reflejan mejor la problemática, de los que ya aparecen en el observatorio, ¿no? De estos datos oficiales que ya aparecen en el observatorio, para conocer toda la parte de, bueno, de políticas, de aquellas políticas públicas que están implementándose o que están ahora mismo en el debate, sobre todo en el debate público con respecto al problema de la vivienda asequible. Damos paso a Gemma Gallardo, que es directora general de Provivienda, que va a hacer una panorámica de esta cuestión con respecto a la política de vivienda asequible. Gemma, cuando quieras, muchas gracias. Hola, muchas gracias, Andrea. Bueno, yo también quiero dar las gracias a todas las personas que hoy nos estéis acompañando en la presentación de este proyecto, que, como han dicho mis compañeros, era un proyecto que veníamos madurando desde hace muchos años en Provivienda, porque creemos que el acceso a una información de calidad es una de las mejores maneras para conocer y diagnosticar un problema y, por tanto, buscar las mejores soluciones para atenderlo. Y en este caso, en este proyecto, hemos hecho un esfuerzo por recopilar, sistematizar y tratar datos oficiales de diferentes fuentes para poder dar una visión integrada del complejo problema de la exclusión residencial y de las políticas de vivienda que tanto, por supuesto, nos preocupan a todos los que estamos aquí, cada vez a mayor parte de la población y, por supuesto, a esta organización cuya misión fundamental es atender los problemas de las personas y familias que sufren cualquier situación de exclusión residencial. Voy a intentar compartir pantalla. Como os estaba comentando Mario, me toca a mí en esta parte de la presentación comentaros las principales políticas de vivienda que estamos haciendo seguimiento desde el observatorio. Bueno, son más de las que hacemos seguimiento, porque el observatorio tiene dos objetivos. Por un lado, como os han estado contando, el tema de los datos, pero por otro lado también hacer un seguimiento de la implantación de las políticas de vivienda que consideramos más relevantes para combatir las situaciones de exclusión residencial. Para empezar, un segundo. Si algo puso de manifiesto la crisis del COVID-19 es que la vivienda es el principal factor de protección de nuestra salud, pero además también es el principal elemento sobre el que se sustenta la posibilidad de poder disfrutar otros derechos. En este caso, no solamente la salud, sino también la educación, la seguridad, la intimidad, la participación en la comunidad, en el barrio. Es importante no perder de vista este foco porque en nuestro país se le ha dado un carácter más importante al concepto de la vivienda como concepto de propiedad que como concepto de inclusión social, como nos recordaba, por ejemplo, la directora general en su intervención.
La principal apuesta de Provivienda también con este proyecto y en general con la mayor parte de las acciones que hacemos desde nuestra organización es incidir en que se deben habilitar las condiciones legislativas y financieras que posibiliten la ampliación de los porcentajes de vivienda asequible en España. Por eso, por ejemplo, Mario, cuando estaba hablando, hacía tanto hincapié en el análisis de la vivienda asequible en España. ¿Por qué esto? Hay dos características de nuestro modelo residencial que yo quiero destacar. Por un lado, nuestro parque de vivienda se caracteriza por su dualización. A esto me refiero que entre la vivienda libre y la vivienda de promoción pública, de la que Mario también daba los datos, diciendo el pequeño porcentaje que tenemos en este país en relación también con los países europeos, entre ambas opciones, vivienda libre y vivienda de promoción pública, que es la que va destinada a las personas con mayor exclusión, apenas hay alternativas ni, por supuesto, diversificación de oferta. Por eso hacemos tanto hincapié en que hay que poner diferentes alternativas en el mercado, entre ellas la vivienda asequible. Pero por otro lado también, que es otro de los elementos que yo voy a destacar en mi intervención, es que no tenemos variedad en los operadores o en los actores que participan en la producción o en la gestión de la vivienda en el mercado de vivienda. Además, en estos momentos tenemos otro reto, otro reto para dar respuesta a las diferentes necesidades de alojamiento. La directora general ya lo traía también en su presentación. ¿A qué reto me refiero? Tenemos que cambiar de modelo, lo decía Patricia. Hay que transitar de las respuestas basadas en instituciones colectivas con un carácter claramente asistencial a las respuestas basadas en soluciones centradas en la vivienda. Estas últimas respuestas, las soluciones centradas en la vivienda, que también así lo nombraba la directora general en su intervención, son soluciones que tienen una clara base comunitaria y, por tanto, son soluciones más inclusivas. La propuesta desde Provivienda es que la vivienda es el punto de partida, no es el punto de llegada, es el punto de partida. Y este punto de partida es importante para trabajar tanto procesos de exclusión social severa como para trabajar la prevención ante el riesgo de vivienda. Acordaos del dato que estaba dando Mario del repunte en 2021 de los desahucios, sobre todo de desahucios de alquiler, de un 70% ya. Y esto es trabajar la pérdida de vivienda, como para responder también a las salidas de las personas que están residiendo en instituciones colectivas, me da igual que sean mujeres víctimas de violencia de género, jóvenes tutelados, personas sin hogar, etcétera. Por tanto, el reto, como nombraba la directora general, que está en las políticas y en el diseño de políticas de desinstitucionalización, el reto, por tanto, es el cambio de modelo, es el cambio de mirada hacia uno que respete el derecho de la gente de vivir de forma independiente, a ser incluido en la comunidad, así como el derecho a elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir. Por tanto, si queremos incidir en la reducción de las cifras de exclusión residencial y retomando lo que os estaba comentando al principio, de que no hay una variedad en los operadores del mercado de vivienda y que para trabajar la exclusión residencial, que cada vez ocupa un mayor lugar en nuestro país, es necesario también actores diferentes que entiendan estos procesos, tenemos que contar con actores sociales que tengan una clara mirada social, que tengan una clara vocación social. Y hay que orientar nuestras políticas, esto es también en lo que incidimos mucho desde Provivienda, hacia la lógica de fórmulas híbridas como las que hay en otros países europeos, como son las asociaciones de vivienda. Por eso en esta diapositiva que estáis viendo hacemos como un pequeño repaso de cuáles son estas propuestas de actores claves, ¿no? La especialización del tercer sector como producción de políticas e innovación social, también lo hablaba la directora general, el tema de innovación social en las políticas de vivienda. También son importantes los medios de comunicación, porque los medios de comunicación tienen una importante labor de difusión y sensibilización de esta problemática. Por supuesto, los movimientos sociales por la vivienda que tanto han trabajado y han hecho por poner en la agenda política y social la exclusión residencial y los graves problemas de vivienda que tenemos. Y sobre todo es necesario que pensemos en nuevas políticas de vivienda, en nuevas políticas públicas de vivienda y en otra forma de hacer política de vivienda. De las políticas que hacemos análisis y que yo os voy a traer aquí en el observatorio, las podríais ver, vais a tener ahí un seguimiento de cómo va la evolución de estas tres políticas a las que yo me voy a hacer referencia o de estas tres medidas a las que yo voy a hacer referencia. Hay alguna más, pero estas son las tres que hemos querido traer a esta presentación, que es el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, el proyecto de ley de vivienda que se está debatiendo o que está ahora en debate parlamentario,
y el bono joven de alquiler, que también os voy a contar brevemente cómo está en estos momentos. El actual plan de vivienda, el plan de vivienda 2022-2025, ahí tenéis una diapositiva de cómo está el presupuesto, que ahora os lo voy a contar. A nuestro parecer, y son los programas, tiene muchos programas de desarrollo el plan de vivienda, pero para nosotros son especialmente importantes 3 de ellos porque son los que más capacidad de transformación tiene para realmente hacer posible o hacer más real que exista vivienda asequible en España. Estos programas son el programa 3, el programa 6 y el programa 10. El programa 3 es el programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas sujeto de desahucio, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables. Este programa contempla la posibilidad de ayudas económicas directas para poder facilitar el pago del alquiler a las personas que tienen una situación de mayor vulnerabilidad económica y social, además de contemplar también ayudas para el pago de suministro. El programa de incremento del parque público de vivienda es un programa que va dirigido a intentar poner en el mercado vivienda asequible gestionada por otros operadores. Y en este caso, aquí participamos también las entidades sociales sin ánimo de lucro y contempla ayudas a la adquisición directa de vivienda y también para la rehabilitación, con el compromiso de obligar a limitar el precio del alquiler a todas las entidades que podamos adquirir vivienda a través de este programa. Y el programa de fomento de la puesta a disposición, que es el programa 10, de las comunidades autónomas y ayuntamientos de viviendas para su alquiler como vivienda asequible o social, que también, además de ir dirigido directamente a los ayuntamientos o a las comunidades autónomas, pueden participar también operadores sin ánimo de lucro como son las entidades del tercer sector. Estos 3 programas los traigo no solamente porque efectivamente van dirigidos a poner en el mercado mayor vivienda asequible, sino porque además contemplan la participación necesaria de las entidades sin ánimo de lucro o de las organizaciones que conformamos lo que llamamos el tercer sector de acción social. Y estos programas, como digo, pueden aumentar la vivienda asequible y ampliar el acceso de las personas a este derecho, cubriendo el objetivo que también, si recordáis, os decía al principio, de aumentar la diversidad de oferta en un mercado de vivienda que se caracteriza por ser un mercado bastante rígido y con unos precios muy elevados. Pero para esto es necesario y fundamental una rápida y eficiente implementación de este plan estatal por las comunidades autónomas. Este plan se materializa en las comunidades autónomas con las firmas de convenios bilaterales entre el Ministerio y cada comunidad autónoma. Por eso en el observatorio nosotros estamos haciendo un seguimiento de cómo va la firma de estos convenios, porque hasta que no se produce la firma de estos convenios, las comunidades autónomas no pueden empezar a implementarlos. Desde la publicación en enero del 2022 del plan, han publicado ya y firmado, por supuesto, 11 comunidades autónomas convenios. Se han firmado dos comunidades autónomas otros convenios, Comunidad de Madrid y Murcia, pero aún no están publicados, y 2 comunidades autónomas faltan por firmar convenio, que son Andalucía y Asturias. Ese es el reparto presupuestario que contempla el Plan Estatal de Vivienda. En color más oscuro estáis viendo las comunidades autónomas que tienen un mayor presupuesto. Esto está directamente relacionado también con la población que tienen las comunidades autónomas, por eso es el reparto presupuestario. Y como veis, las comunidades autónomas con más reparto presupuestario, que tiene también mucho que ver, si lo relacionamos con la diapositiva que os contaba Mario, de las subidas de precio y dónde afectan más las subidas de precio, dónde están los precios más caros de la vivienda, son Andalucía, Cataluña y Comunidad de Madrid, si lo veis en ese mapa. A partir de las firmas de los convenios queda algo que es muy importante, y es que las comunidades autónomas desplieguen los programas. Nosotros no sabemos con claridad cuáles son los programas que han elegido las comunidades autónomas en los convenios para poder desplegarlos en sus comunidades autónomas, porque no aparecen los programas a los que se comprometen las comunidades autónomas, solo aparecen los presupuestos. Pero esto es muy importante, hay 2 cosas que son muy importantes en el despliegue de estas partidas presupuestarias por cada comunidad autónoma, que ahora es la responsable de llevarlos a cabo. Hay 2 cuestiones muy importantes. Una es el instrumento jurídico que empleen para desarrollar estos programas. Me refiero si van a hacer subvenciones por concurrencia competitiva, como es el bono joven, que luego lo veremos, si van a ser a través de convenios con agentes o proveedores de vivienda, o cuál va a ser la fórmula en la que cada comunidad autónoma decide llevar a cabo estos planes. Y luego es el presupuesto
que se destine a los programas que, como os estoy diciendo, para nosotros los más importantes y lo fundamental sería que todas las comunidades autónomas desplegasen estos 3 programas que os acabo de nombrar, el 3, el 6 y el 10, pero que además estén bien dotados presupuestariamente, porque como estamos viendo, la exclusión residencial es un grave problema de vivienda. La otra medida que os queremos traer aquí, también brevemente, es el proyecto de ley de vivienda. El proyecto de ley de vivienda, que ahora mismo, como os estoy diciendo, está en trámite, establece medidas marco que pretenden garantizar los derechos de vivienda. Para nosotros, aunque es mejorable el análisis que hemos hecho de este borrador de articulado, es mejorable en definiciones o en tratamiento fiscal a las entidades sin ánimo de lucro, es positivo, es muy positivo que una ley de vivienda haga referencia al tercer sector y al papel que juega el tercer sector en la gestión de vivienda asequible. Esto lo enlazo con lo que os decía, que nuestro objetivo es que haya operadores diferentes dentro del mercado de vivienda. La ley de vivienda contiene medidas que pueden fortalecer y promover la vivienda asequible, y algunas de las que podemos citar brevemente y por no entrar mucho en detalles, por ejemplo, que blindan la protección como vivienda protegida a 30 años de las viviendas, y ese ha sido uno de los problemas también que hemos tenido en nuestro país, y sin embargo establece con más rigidez la protección de las viviendas protegidas. Bonificaciones fiscales también para promover el alquiler de vivienda asequible, también destinada a propietarios particulares. La promoción de vivienda también asequible sancionando la vivienda vacía a través de incrementos del IBI, o la reserva de suelo, muy importante también para la promoción de vivienda de alquiler asequible. Actualmente la ley va con un retraso de más de 2 años y parece que está algo bloqueada en el debate de enmiendas al articulado, que está paralizado en comisión, pero que esperamos y deseamos que los grupos políticos pronto lo incentiven y esta ley podamos verla aprobada. Nosotros desde Provivienda, en la parte de enmiendas, hemos presentado algunas enmiendas a la ley porque nos parece muy importante hacer hincapié en algunos de los déficits que hemos visto. Estas enmiendas también las hemos trabajado con todos los grupos políticos que tienen representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Algunas de estas enmiendas van en la línea, por destacaros alguna de ellas, es la definición que pueden excluir al tercer sector como de la definición de gran tenedor de vivienda, para que tengamos y se vea que nuestro objetivo tiene un objetivo claramente social. También pretendemos y hemos propuesto que se modifique el régimen fiscal que nos aplican a las entidades sin ánimo de lucro cuando ponemos vivienda de alquiler para personas en situación de exclusión, porque nos hace entrar en una clara desventaja competitiva con las entidades mercantiles con ánimo de lucro. Uno muy importante que hemos insistido mucho es incluir dentro de la ley el alquiler de habitaciones, que ahora mismo está regulado única y exclusivamente por el Código Civil, para que se regule también el alquiler de habitaciones. Pensar que el alquiler de habitaciones es una alternativa residencial para muchas de las personas con las que nosotros trabajamos, y este modelo de alojamiento suele traer bastantes problemas para el empadronamiento, que es la manera de acceder. El empadronamiento es fundamental para poder acceder a la mayoría de los servicios y de las prestaciones sociales a las que muchas de las personas a las que atendemos tienen derecho. Y otra también muy importante y que tiene mucho que ver también con el problema de desahucios, como estáis viendo es otro de los problemas claves a los que nos seguimos enfrentando, es que hay que ampliar la coordinación y mejorar la coordinación entre los juzgados y los tribunales y la administración competente en materia de vivienda, no solamente entre la administración competente en servicios sociales, sino también entre la administración autonómica competente en materia de vivienda. Y para finalizar, el último programa que os traigo aquí, o la última medida, es el bono de alquiler joven. ¿Por qué? Porque si recordáis, también Mario os estaba diciendo que estamos llegando en el 2021, se recoge el peor dato de emancipación de la población joven. Por tanto, como veis, es necesario poner en marcha políticas que faciliten y medidas que faciliten la emancipación de la población joven, que ya viene siendo un problema desde hace muchos años, pero que, como vemos, lejos de resolverlo, se agudiza. El bono de alquiler joven, sabéis que se trata de una ayuda directa de 250 € máximo a la población joven, que ahora jóvenes desde hace tiempo ya son entre 18 y 35 años y que no ganen más de 3 veces el IPRE.
No obstante, las comunidades autónomas que lo implementen pueden adaptar estas cuestiones, como el límite de renta, es decir, pueden reducir el límite de renta o adaptar algunas de las características del bono. Actualmente, si lo veis ahí, en este mapa os reflejamos cómo están ahora mismo las convocatorias del bono de alquiler joven. Solo falta Andalucía por abrir la convocatoria. El resto de comunidades autónomas, salvo País Vasco y Navarra, que no tienen esta medida, el resto de comunidades autónomas ya han abierto convocatoria, la mayoría de ellas están abiertas, y algunas comunidades autónomas, bueno, en concreto 2, Cataluña y Cantabria, ya han cerrado su convocatoria. La abrieron y finalizó. El resto están abiertas y nos falta Andalucía, que ha publicado bases, pero todavía no ha sacado la convocatoria. En el caso de Cantabria y Cataluña, que son las dos comunidades autónomas que ya han cerrado convocatorias, el número de solicitudes que han presentado la población joven de estas dos comunidades autónomas ha superado con creces el presupuesto que ha sacado esta convocatoria. Eso quiere decir que habrá jóvenes que no puedan recibir la ayuda por falta de crédito en la convocatoria. Esto ni más ni menos que refleja lo que venimos diciendo a lo largo de esta presentación, que es el grave problema que existe también entre la población joven, como para poder emanciparse accediendo a una vivienda para poder desarrollar su proyecto de vida independientemente del proyecto de vivir en casa de sus padres, que es lo que habitualmente les suele ocurrir. En resumen, estas serían las 3 medidas que os hemos querido traer, una breve y escueta acercamiento a esto. Por supuesto, en el observatorio vais a poder ampliar toda esta información que os digo, vais a poder hacer un seguimiento actualizado de cómo van todas estas 3 medidas que os estoy contando. Y para finalizar y dejar paso ya al turno de palabras o cualquier pregunta o cuestión que queráis compartir con nosotros, como también decía Patricia al principio de su intervención, necesitamos soluciones complejas para problemas complejos, ¿no? Como es el problema de la exclusión residencial y la dificultad de acceso y mantenimiento de una vivienda en este país. Y necesitamos además soluciones diferentes, complementarias y que se diseñen a corto, medio y largo plazo. No hay una única solución, no hay una única solución perfecta, y de lo que se trata es de hacer un buen diseño y un buen plan que contemple y pueda intervenir sobre soluciones de exclusión residencial en diferentes momentos y que puedan ser alternativa a corto, medio y largo plazo. Entre ellas, y para finalizar, hemos hecho hincapié sobre todo en la necesidad de crear mayor parque de vivienda social. Con esto me refiero al parque de vivienda de promoción pública, del que es titular las administraciones públicas. Se necesita una mayor oferta de vivienda con precios asequibles que reduzcan y hagan incidencia en el problema de endeudamiento familiar, que también nos lo hemos enseñado en las diapositivas, donde se ve cuánta es la cantidad de presupuesto familiar que se destina al pago de vivienda. Eso es endeudamiento familiar. Perdón. Y por último, también se hace necesaria la colaboración del tercer sector de acción social, tanto en el diseño y en el despliegue de la política de vivienda, además de la necesaria colaboración y cooperación entre 2 departamentos fundamentales, que son el Departamento de las Administraciones Públicas, que tiene la competencia en servicios sociales, y los departamentos que tienen competencia en vivienda. Si no se construyen políticas que contemplen acciones en materia de vivienda y acciones en materia de acompañamiento social, unificando la planificación y el diseño de políticas públicas desde estos 2 ámbitos competenciales, estaremos posiblemente interviniendo en la exclusión residencial, pero no interviniendo de manera eficaz y eficiente para que ninguna persona más se quede en una situación de falta de vivienda. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchísimas gracias, Gema, por tu participación y por tus palabras, por tu presentación. Hemos visto que tenemos bastantes preguntas. Mario, si quieres, enciéndete la cámara. Nos quedamos ahora las 3, tanto Mario como Gema como yo, con las cámaras encendidas. Bueno, pues por tratar o por conocer un poco o intentar responder a las cuestiones que nos planteáis.
Vamos con un poquito de retraso, entonces, bueno, vamos a intentar hacer un debate pequeño de unos 10 minutos aproximadamente y responder a las dudas que nos habéis planteado, y también nos comprometemos desde el observatorio a que si hay alguna cuestión que no respondemos, bueno, pues la publicaremos en el Observatorio de Vivienda Asequible, publicaremos la respuesta, bueno, pues todas las preguntas, pues para que nada se quede por responder, que la vais a tener respuesta o a viva voz o directamente en el propio observatorio. Vamos, si queréis, por orden, hemos estado revisando. Y bueno, aquí Alberto García nos pregunta sobre cuáles son las claves más importantes para que el tercer sector de acción social participe en las políticas públicas de vivienda. Gemma, no sé si quieres decir algunas palabras al respecto. Bueno, perdonadme, es que tengo... yo creo que, como comentaba antes en la intervención, el tercer sector de acción social supondría un operador en el mercado de vivienda que no tiene ánimo de lucro y que no actúa en el mercado de vivienda con fines lucrativos. Y eso ya sería toda una novedad y una innovación social en nuestro modelo de atención residencial. Por otro lado, como decía, las soluciones o las respuestas que hay que dar a las personas que sufren exclusión residencial en cualquiera de sus formas tienen que ver, por supuesto, con el derecho de acceder a una vivienda y de poder mantener esa vivienda en el tiempo, pero también de los necesarios apoyos sociales la mirada y los apoyos y la intervención social necesaria para que esa familia pueda tener o esa persona pueda tener un proyecto de vida solvente y exitoso. Y porque hay que vincular a las personas con la comunidad de vecinos y poder hacer realidad su participación social y su posibilidad de sentirse vinculado y con arraigo hacia alguna zona, ¿no? Hacia algún sitio concreto y hacia comunidades concretas. Y para eso también es necesario ayudar a muchas de las personas, a apoyar o acompañar a muchas de las personas que sufren la exclusión residencial en este nuevo proceso de adaptación al barrio. Serían como los tres elementos más importantes que vería dentro de... Y porque el tercer sector también puede ayudar en el diseño de las políticas públicas con esta mirada de conectar diferentes departamentos, como os decía, y con esta mirada social que necesitan la mayor parte de las políticas públicas que llevan a cabo la protección social de las personas más desfavorecidas. Muchas gracias, Gemma. Lidia María Hoyo Rojas nos pregunta sobre el porcentaje de vivienda financiada en régimen de propiedad. Es decir, querría saber de qué manera podemos acceder a la información sobre el número de personas o de viviendas que se han comprado o que están con pagos pendientes. No sé si tenemos algo de información, de esta información en el observatorio. Mario, ¿quieres comentar alguna cuestión? Sí, nosotras sí que hemos insistido, como poníamos en la presentación, en el régimen de tenencia y el porcentaje de hogares que viven bajo ese régimen de propiedad, cesión, alquiler inferior a precio de mercado, y también está vinculado claramente a las dificultades económicas, aunque ahí sí que hablamos tanto de alquiler como de cuotas hipotecarias y costes asociados a la vivienda. Creo que en esa pregunta hay más datos, se pueden extraer más datos. Por ejemplo, alrededor del 30% de las personas en España tienen un préstamo hipotecario, por ejemplo. Estos sí que son datos del INE, aunque va bajando a término anual en los últimos años. Ahí se puede afinar más en los datos, pero los datos generales sobre ese contexto los tenemos tanto en causas régimen de tenencia como en causas dificultades económicas. Si indagáis un poco por el observatorio veréis que incluso hay datos desagregados que os pueden servir bastante. Complementando lo que comenta Mario, hay ese dato concreto del porcentaje, por ejemplo, de personas que están
que tienen pagos pendientes hipotecarios es un dato que nos devuelve el INE a través del Censo de Población y Vivienda. Pero este es un problema porque esta encuesta, el Censo de Población y Vivienda, es información que obtenemos y que tenemos actualmente de 2011 y se publicó en 2014. Ha cambiado muchísimo el mercado de residencia y el parque de vivienda en todos estos años. Se supone que va a salir el nuevo Censo de Población y Vivienda en los próximos, pues en 1 o 2 años saldrá. Pero claro, esto evidencia otra problemática importante en el caso de España y de las políticas de vivienda en España, que es la falta de datos y la falta de información actualizada que dimensione precisamente las dificultades relacionadas con la vivienda asequible. Tenemos otra pregunta, por ejemplo, aquí nos pregunta Sonia Pérez Ruiz, nos pregunta si existe alguna regulación o política pública sobre las cuestiones de viviendas vacías. O por territorio, algún censo. Y también si existe alguna regulación sobre el alquiler en régimen vacacional. No sé si queréis comentar alguna cosa. Mario, Gemma. Mario, te veo con ganas de hablar. Bueno, yo sí que aportar que esto es una problemática que sí que se encuentran y que, sobre todo en el tema de vivienda vacía, lo que sabemos es que, bueno, de alguna forma se va a tener que cuantificar porque la nueva agenda urbana española sí que tiene como uno de los objetivos, indicadores, la vivienda vacía y que hay una problemática en tanto a los registros como a la diferente estructura intergubernamental, tanto hablando de municipios, localidades, comunidades autónomas e instituciones estatales, el cual cuantificar esa vivienda vacía se pone con ciertas dificultades que sin duda se pueden abordar y se puede hacer un censo bastante adecuado y acertado. Ahí sí que, bueno, nosotras sí que vamos a estar monitorizando este indicador de vivienda vacía porque entendemos que lo sucesivo se va a tener que abordar antes o después. No sé si Gemma quiere también ampliar un poco sobre esto. El tema de la vivienda vacía siempre ha sido uno de los grandes hándicaps. Ahí se emplea, en muchas ocasiones se ha empleado como que la mejor solución para resolver el problema de la exclusión residencial es la vivienda vacía. Es verdad que es un dato difícil de manejar y es difícil de acceder a fuentes oficiales el tema de la vivienda vacía y cómo se delimita una vivienda vacía y por tanto, cómo puedes intervenir de alguna forma sobre la vivienda vacía. Como decía al principio, todas las medidas son necesarias y el facilitar o buscar medidas que incentiven que la vivienda vacía salga al mercado, así como alguna medida de penalizar, que son las otras alternativas que hay, ¿no? La vivienda vacía, bueno, pues son todas medidas que en el fondo también pueden ser complementarias. O sea que cuanta más vivienda haya en el mercado residencial a precios asequibles, porque lo de la ley de la oferta y la demanda ya sabemos que no funciona para contener precios, cuanto más vivienda haya en el mercado que podamos además incidir en que sean a precios asequibles con las diferentes fórmulas que hay, pues nosotros creemos que en estos momentos es absolutamente necesario. Como dice Mario, es uno de los elementos que también vamos a hacer seguimiento desde Provivienda. Por complementar también, en el caso de la ley de vivienda que se está debatiendo actualmente, una de las cuestiones que incorpora el borrador de la norma es precisamente el gravar la vivienda vacía que haya estado desocupada más de 2 años, es decir, se grabaría el IBI en un 50%. Es una cuestión que nos parece clave precisamente para empezar, pues para poner las bases de solución de este problema de carácter estructural. Y precisamente quizás el debate de la vivienda o de la ley de vivienda, algunas cuestiones se focalizan mucho en determinados temas, pero hay otras cuestiones que realmente son muy interesantes de esta norma, ¿no? Por eso nos parece importante que podamos avanzar y que podamos avanzar, que se apruebe cuanto antes, que debatamos sobre esta ley de vivienda, que entre en el debate público y que realmente podamos avanzar en una norma que permita avanzar en derechos, ¿no? Otra de las cuestiones que aparecía también y que nos pregunta Nuria Lambea es una cuestión terminológica con respecto al 2,5 del parque de vivienda. Yo creo que eso
es importante aclararlo, Mario, a qué nos referimos y de dónde vienen esos datos. Los datos del 2,5 con parque de vivienda efectivamente es parque de vivienda inferior, con precios inferior a precios del mercado. Mario, no sé si quieres ampliar un poquito más, porque sí que es cierto que para conocer precisamente estas cuestiones es necesario tener, bueno, pues las categorías, los conceptos súper aclarados. Totalmente, sin ahondar tampoco demasiado en cuestiones metodológicas, pero sí que es verdad que aquí este dato proviene del Observatorio de Vivienda y Suelo del MIDMA y que bueno, pretende hacer una extrapolación de la terminología europea y cómo se cuantifica el dato de forma europea, cogiendo tanto titularidad pública como promoción pública, como bueno, en Europa también se extrae ese dato de vivienda privada puesta a disposición en términos asequibles, ¿no? En precio inferior a precio de mercado. Es un debate muy interesante que ahonda en una cosa que también vamos a abordar de forma analítica en el observatorio, que es la problemática de los datos, de la visualización de datos, de cómo se estructura el dato de un problema como la vivienda en España, y que realmente no hay hasta ahora, por lo menos contando con el observatorio, una compilación de los datos, sino que de forma tangencial se van tocando en diferentes encuestas y estudios bueno, la problemática de la vivienda, pero no hay un consenso total tanto en método como incluso en conceptos, ¿no? Entonces eso sí que es verdad, yo estoy totalmente de acuerdo con el comentario que ha hecho Nuria en este caso. Tenemos algunas otras preguntas, de hecho varias. Parece que os preocupa la cuestión de las transferencias directas, del tema de las ayudas. Bueno, existe cierta preocupación entre los asistentes y las asistentes sobre el impacto que pueda llegar a tener las ayudas directas a las personas jóvenes, personas en situación de vulnerabilidad para el pago del alquiler en el aumento de precios de la vivienda, ¿no? Es decir, lo que plantean es que quizás estas políticas suponen transferencia de dinero público a manos privadas. No sé si queréis comentar algo al respecto. Bueno, es verdad que este es uno de los riesgos que puede traer las transferencias directas cuando se sabe que determinadas personas van a tener derecho a una ayuda. En el plan de vivienda, algunos programas que van dirigidos a la población más vulnerable, que son los que yo os he comentado en la presentación, por ejemplo, el programa 3, que es uno de los más interesantes para atender a la población en situación de exclusión, contempla estas ayudas directas para entidades sociales que ponen viviendas para el alquiler de personas en situación de vulnerabilidad. O sea, hay maneras también o por ejemplo, hemos tenido experiencias en las que las ayudas directas a las personas, ya sean jóvenes, ya sean personas en situaciones de exclusión, ya sean personas simplemente que tienen ingresos precarios y tienen dificultades de acceso a una vivienda por los altos precios, se han articulado a través de programas de intermediación en alquiler, programas bolsas de vivienda, las bolsas de vivienda públicas, ya sean públicas gestionadas directamente o ya sean con colaboración público-privada, que es un operador que entra a hacer esta contención de precios y a regular estas ayudas, evitando este efecto inflacionista en los precios que puede provocar el que los propietarios de viviendas sepan que hay personas que pueden tener derecho a una ayuda. Pero en cualquier caso, el hecho de que pueda tener esta consecuencia, lo que hay que intentar es mitigarla, no dejar de utilizar este tipo de medidas, porque, como os decía antes, el problema ahora mismo es tal y tenemos que dar respuestas tan inmediatas que las ayudas directas es una alternativa completamente válida, tanto para el acceso a la vivienda, como en el caso de los jóvenes en la emancipación, como para prevenir la situación de pérdida de vivienda de personas, que, como os decía, con estos altos índices de desahucios, ¿no? Muchísimas gracias, Gemma. Nos pregunta Jairo Vargas sobre la opinión que se tiene desde Provivienda sobre la actual ley de vivienda en trámite, ¿no? En concreto, sobre bueno, pues la posibilidad de las cuestiones que hemos incorporado, que como ya hemos dicho, incorpora la norma de establecer un tope a los precios de los alquileres, ¿no? También destaca el efecto positivo que ha tenido esta ley en Cataluña, indica que los precios incluso bajaron durante el primer trimestre
trimestre en el que estuvo en vigor, y teniendo en cuenta este efecto o este caso positivo que hemos tenido cercano, sí creemos que deberían limitarse los precios del alquiler, las subidas del alquiler. Gemma, ¿quieres comentar algo al respecto? A ver, Provivienda, como os he comentado antes, Provivienda considera que la ley de vivienda, aunque mejorable en algunas cosas, entre ellas las que os he comentado, hay que celebrarla, ¿no? Andrea también hacía antes referencia a esto. Sería un hito en este país que por primera vez se aprobase una ley estatal de vivienda, del derecho a la vivienda, porque algunas cosas de vivienda están reguladas estatalmente por otras leyes, como por ejemplo la ley de arrendamientos urbanos, ¿no? u otras leyes, pero una ley del derecho a la vivienda sería un hito a celebrar en este país. Con el tema de la regulación de precios o la limitación o el tope, es una medida más. Si en determinadas zonas los precios se están disparando, ¿no? En zonas de mercado tensionado se están disparando a niveles desorbitados y están provocando un efecto de expulsión de la población del barrio, eso requiere de una intervención pública. Entonces, es una medida que, por supuesto, si se ve necesario tomar, nosotros creemos que se debe tomar. Como también creemos que son buenas las medidas que tienden a animar a los propietarios a poner vivienda en el mercado y a ponerla con precios regulados. Entonces, desde este punto de vista, que la ley también regule posiblemente algunos sectores que querrían que fuese más valiente, ¿no? Pero que la ley regule la posibilidad de topar precios en zonas de mercado tensionado que todos conocemos, además de conocer qué efecto producen de expulsión sistemática de la población, pues nos parece que como os decía al principio, que a problemas complejos, soluciones complejas y múltiples. Muchísimas gracias, Gemma. Vamos a responder a un par de preguntitas más y vamos a cerrar, como indicamos. Son muchísimas preguntas, la verdad es que estamos encantadas con vuestro interés y nos comprometemos a responder a todas estas preguntas en la página web del observatorio, pero sí que es verdad que, bueno, por compromisos de agenda, sobre todo también vuestros, creemos que es importante cerrar, que ya nos pasamos 20 minutos de la fecha de la hora de cierre. Nos preguntan también cómo calculamos en este observatorio el aumento de los precios de alquiler, ¿no? Dice, la mayoría de los datos se basan en información de precios registrados en portales de alquiler y compraventa de vivienda. Bueno, en este caso, por ejemplo, voy a responder ya la parte de alquiler, Mari, si quieres en la parte de compraventa respondes tú. La verdad es que ahí estamos muy contentas desde el observatorio porque utilizamos todos los datos que hemos querido subir a este portal web y que trabajaremos van a ser datos oficiales, ¿vale? Son datos que no que emiten entidades que pueden estar de alguna manera pues, vinculadas con lo inmobiliario, como pueden ser los diferentes portales inmobiliarios, como bien indicaba aquí el asistente. Entonces, en este caso, en el caso de los datos de alquiler, utilizamos los datos del índice de precios del alquiler de vivienda del Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana. Hace poco, bueno, sí que el Ministerio tenía el compromiso de publicar este índice de datos. Sí que es verdad que las series históricas no son muy grandes, tenemos desde 2015 a 2020 y estos datos los obtiene el MITMA por las fianzas que han depositado al registrar los contratos por las fianzas depositadas en las comunidades autónomas. Es decir, el mecanismo sería el siguiente. Las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en vivienda, tienen la obligación de registrar la fianza, los propietarios además tienen la obligación de incluir, de presentar la fianza y de incorporar la fianza dentro de las diferentes organismos que están involucrados o que tienen las competencias para ello en las comunidades autónomas, y de ahí, de esta media de información, Hacienda también devuelve esa información al MITMA. En este caso, el MITMA ofrece una serie de datos
con respecto a la información de las rentas de alquiler de vivienda. Y en este caso lo importante es que la información que se obtiene de aquí es información real de las rentas formalizadas, no de precios de la oferta, ¿no? Que nos parece muy importante de cara a los procesos de entender cómo está realmente el mercado inmobiliario y no tanto cómo está la oferta inmobiliaria, que es lo que ofrecen los portales inmobiliarios. Mario, no sé si quieres matizar alguna cosa o comentar el tema de compraventa. Ningún matiz, simplemente comentar que en el tema de compraventa el dato en el que nos basamos es el dato del índice de precios de vivienda del INE, que cuantifica las variaciones de precios tanto en compraventa en precio libre de vivienda nueva como de segunda mano, que es un índice armonizado en torno a los estándares europeos y que las bases de datos que utiliza en este caso el INE vienen proporcionadas por el Consejo General del Notariado. A través de una agencia especializada que es la Agencia Notarial de Certificación. Así que, pocas cosas más que comentar de este índice. Las series que se publican son trimestrales, nosotros hacemos el seguimiento trimestral también del mismo y vamos evaluando tanto el seguimiento anual de este año como en términos acumulados en los años anteriores. Efectivamente, por complementar a Mario también, en el caso, por ejemplo, de la vivienda en alquiler, a lo que tendríamos que tender es a un sistema de índices de alquiler realmente con información oficial, que no nos dé datos de 2020, sino que nos dé datos de 2022 y que cualquier propietario o propietaria de vivienda que quiera alquilar su vivienda lo puede hacer con los índices oficiales del Ministerio de Transportes, de Movilidad y Agenda Urbana, sin utilizar estos datos que en cierta medida pueden sobrepreciar la información o la oferta relacionada con los precios relacionados con la oferta de vivienda en alquiler. Una última pregunta y ya por cerrar nos pregunta Gonzalo Caro si se pueden acceder a los convenios del Plan Estatal de Acceso a la Vivienda en la web del Observatorio de Vivienda Asequible o en cualquier otro lugar. Mario, yo creo que aquí eres tú el experto. Bueno, como novedades dentro del observatorio vamos a publicar los convenios, vamos a habilitar un sistema para poder descargar los diferentes convenios que tenemos recopilados y los que faltan aún por salir, que apuntaba Gema esos casos y no solo eso, sino que también aprovecho la oportunidad para decir que vamos a abrir también el espacio de la nueva agenda urbana y una sección especializada en novedades y noticias, en el cual pues también vamos a tener diferentes artículos de análisis y contraste sobre la problemática de la falta de vivienda asequible en España. Y otra cosa a la que nos comprometemos es precisamente a responder la gran cantidad de preguntas que nos habéis hecho, porque es que llevamos ya 25 minutos de retraso. Directamente responderemos a todas vuestras preguntas en una especie de preguntas y respuestas, ¿vale? De nuestra web del Observatorio de Vivienda Asequible y os la enviaremos por correo a los y las asistentes. También os animamos, damos por concluida la jornada ahora y cerramos el debate. Agradecemos enormemente vuestra participación y hemos contado aquí con con 120 personas asistentes y la verdad es que estamos muy contentas por ver que el problema de la vivienda asequible es un problema que interesa a tantas y tantos profesionales. Y nada, comentar también que podéis poneros en contacto con el observatorio a través de la web, os animamos a que la consultéis, la utilicéis, que precisamente es para vosotras y vosotros, para los que hemos creado esta herramienta, y contar también que a lo largo que a finalizar el año también emitiremos un informe de análisis de las políticas públicas, de la implementación de políticas públicas relacionadas con la vivienda asequible y una especie de estado de la cuestión de la vivienda asequible y la exclusión residencial en 2022. Nada más, gracias a todas las personas que nos habéis acompañado, a Gema, a Mario y a Patricia, que ha tenido que dejarnos, y también a todo el equipo de comunicación que ha estado, Incidencia, que ha estado detrás de la organización de estas jornadas. Seguimos hablando.